hacer una pequeña síntesis del encuentro anterior. 2 segundos va a durar, no se preocupen. Lo que vimos resumidamente en el encuentro anterior fue, por una parte, que en Foucault podemos diferenciar 3 etapas en su pensamiento: la que está vinculada al ámbito del saber, la que está vinculada al ámbito del poder y la que está vinculada al ámbito de la ética. Y dijimos además que esta obra se encuentra en la bisagra entre la segunda etapa del poder y la etapa de la ética, ¿sí? Que el primer tomo es más bien de la parte del poder y el tomo 2 y 3 dan cuenta de las prácticas de sí, del sujeto, de la relación de sí consigo y de la ética. Lo otro que me quedé pensando del encuentro anterior, porque lo escuché de nuevo, es que quería aclarar algo que me parece que quizá puede haber quedado poco claro o haber transmitido un concepto eh, sin mucha exactitud, entonces quería rectificarlo ahora, que es la cuestión de las prácticas de sí, que a veces se las entiende como que la práctica de sí es el sujeto consigo mismo en una burbuja y fin. Y no tiene que ver con eso la práctica de sí, sino que la práctica de sí siempre es en relación a un otro. En la práctica de sí se transforma el sujeto, pero al transformarse el sujeto se transforman también las relaciones con las demás personas. No es una apelación a lo individual la práctica de sí, ni es una apología del individualismo. No hay práctica de sí, sino es también en relación con otros, otras y otros. Eso para aclararlo, porque para no reducir a Foucault a un individualismo, su propuesta o lo que él nos va a mostrar de la época antigua o de las prácticas de sí, no son prácticas del individualismo. Bien, aclarado esto, sigo con este breve resumen. Habíamos dicho también que Foucault va a decirle no a la hipótesis represiva del poder. Él no va a pensar que el poder opera por represión, sino que el poder produce. Va a traer entonces una nueva visión del poder, un poder productivo, un poder que va a ser diferente al poder de soberanía. Acá ponen Arela, prácticas de sí en inmixción de otra edad, totalmente, porque no hay individuos aislados. Si el sujeto se modifica también la relación con la alteridad. El individuo es una ficción, totalmente. Bien, entonces decía, no a la hipótesis represiva, aparece una nueva visión del poder que tiene que ver con el poder productivo, que va a ser diferente al poder de soberanía. El poder de soberanía, ahora lo voy a profundizar un poquito, pero tiene que ver con la cuestión de la Edad Media, del rey. De esta idea del poder productivo de Foucault se va a desprender después otras ideas, otras teorías, que como son, por ejemplo, el texto Postdata de las sociedades de control de Deleuze, o como es la idea del poder farmacopornográfico depreciado en el libro Texto Yonki, como para seguir el hilo de esta idea que va a traer Foucault del poder productivo. Y ahora sí me meto en la cuestión del poder soberano y el poder disciplinario. Foucault va a distinguir estas dos modalidades de ejercicio del poder. El poder de soberanía o el poder soberano tiene que ver, como decía recién, con la Edad Media, tiene que ver con el rey, con el monarca, con el señor feudal y en última instancia también con el padre. ¿En qué va a consistir el poder soberano? Foucault lo va a desarrollar más en el capítulo 5 del libro, pero se los cuento ahora un poquito. El poder soberano tiene que ver con hacer morir o dejar vivir. Si están tomando apunte, acá está el momento de hacer un cuadrito de doble entrada, un cuadro comparativo. Porque el poder de soberanía tiene que ver, como decía entonces, con el hacer morir o dejar vivir. El rey, ¿qué decía la reina en Alicia en el País de las Maravillas? Que le corten la cabeza, ¿no? Entonces ahí, el rey matando, haciendo morir. Y si no, dejando vivir. Listo, lo dejaban ahí, a su suerte. Había una cierta espectacularización de la muerte, que también se puede observar en lo que Foucault describe en el inicio de Vigilar y Castigar,
cuando muestra que existía antes de la prisión, que eran estas muertes como espectáculo público, ¿no? Y en el poder de soberanía lo que hay es un ordenamiento vertical, piramidal. Está el rey, el señor feudal, ¿sí? Pero hay una verticalidad. Y el poder está visible en la figura del rey. Figura el rey que a su vez tiene el poder por una legitimación trascendente. Es una cuestión teocrática, ¿no? El rey como representante de Dios. Y el poder de soberanía opera mediante la ley. Esto es el modelo de poder que muchas veces cuando hablamos del poder se nos viene a la cabeza. Es como el modo más fácil o el modo que el sentido común ha interiorizado el funcionamiento del poder, y no lo que va a proponer Foucault, que es que después del siglo XVII, XVIII, surge un nuevo tipo de poder que es el poder disciplinario. Y acá es cuando vemos el cuadrito comparativo. Si el poder de soberanía tiene que ver con hacer morir o dejar vivir, hacer morir y dejar vivir, perdón, el poder disciplinario tiene que ver con hacer vivir o dejar morir. Miren cómo parece un juego de palabras, pero hacer vivir, o sea, el poder produce vida, ¿no? No se puede estar por fuera del poder. No hay afuera del poder. Nacemos en el hospital, tenemos que ir a la escuela, tenemos que educarnos para acceder al mercado laboral, para poder vivir. O sea, el poder produce sujetos productivos y produce vida en última instancia. Ya vamos a ver qué tipo de vida, una vida disciplinada, una vida dócil, pero produce vida. Y si no, es el dejar morir. O sea, cuando no opera este poder productivo que produce vida, ahí está también la muerte. Mientras que el poder soberano, decíamos que era vertical y visible, estaba la figura del rey, el poder disciplinario es un poder capilar, es un poder que funciona a la manera de una red, es un poder microfísico. Por eso Foucault escribe la microfísica del poder. Y es invisible o está invisibilizado. Por ejemplo, todas las personas podríamos ver, por ejemplo, que, no sé, un docente puede ejercer poder sobre alumnos, ¿sí? Eso sería más visible. Pero los alumnos también pueden ejercer poder sobre el docente. O sea, todo vínculo está atravesado por el poder. No significa que no hayan abusos de un lado y no del otro, o no significa, mejor dicho, que no se concentre más en ciertos lugares y menos en otros. No es negar eso, no es decir, todas las personas operamos siempre con los mismos montos, la misma capacidad de producir efectos. No, porque evidentemente no es así, porque existen sistemas de privilegio, etcétera. Pero sí entender que hasta en una amistad hay ejercicio del poder. O sea, cuando uno se confiesa con un amigo, no hablan los dos a la vez, no se pueden confesar los dos en simultáneo. Uno está escuchando al otro, ¿sí? Si ustedes acá todos se desconectan, o sea, uno podría decir, bueno, el Pablo que está hablando está dirigiendo la cuestión, pero si se desconectan todas las personas que están acá, me quedo sin nada. No lo hagan, por favor. No, no quiero dar ideas. Pero no sé si se entiende con este ejemplo lo que quisiera transmitir. Bueno, entonces el poder disciplinario es invisible, perdón, es un poder productivo y está vinculado a los espacios de encierro. Escuela, fábrica, hospital, cárcel, manicomio. Y así como decíamos que el poder de soberanía funciona con la ley, el poder disciplinario funciona con la norma. Es decir, ¿por qué hay que sacarse un 7 en las evaluaciones en la escuela o un 6 en la universidad? Porque es una norma, o sea, hay una normalidad. Un análisis de sangre te tiene que dar entre tanto y tanto. Si no, hay que intervenir ese cuerpo. No es una ley del Congreso, es una norma. ¿Sí? ¿Comentarios hasta aquí? ¿Se entiende esto? Norma no es ley. No, norma no es ley porque, o sea, la ley tiene que ver con
con el Estado, ¿sí? Con el Parlamento, y la norma tiene que ver con otras disciplinas, como por ejemplo la medicina, y tiene que ver con la estadística, con la normalidad estadística también. ¿Por qué a los zurdos se les ataba la mano y se les hacía escribir con la mano derecha? No porque había una ley, sino porque había una serie de saberes epocales vinculados a la pedagogía que buscaban normalizar. La ley penaliza y la norma viene a normalizar justamente. También hay penalización en la norma, por supuesto, el ejercicio del poder disciplinario en Vigilar y Castigar. Foucault habla de la vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora, ahí está la sanción, y el examen como dispositivos de normalización. Dice Tadeo, distribución normal, donde más se concentran los eventos que se miden. No sé si entendí o sea, la pirámide de Gauss, ¿te referís? Claro, la campana de Gauss, esa es la distribución normal. Exacto. Y en el pico es donde los eventos se tienden a concentrar. Por ejemplo. En ese sentido, claro. Sí, Lo sí, que sí. pasa es que norma, por lo que yo tengo entendido, viene de nomos, que es ley. Por eso lo preguntaba. Sí, en este caso, norma, yo lo estoy entendiendo más como lo normal o lo normalizado. Claro. O sea, no como costumbre de esa etimología, como costumbre en tanto a la etimología, sino como es normal que un niño de 6 años haga esto. Es normal que a los 3 años, a los 2 años se hable. Y si no hable, fonoaudióloga. ¿Entendés? Como en ese sentido. Las normalidades que producen las ciencias sociales. Claro. Por ahí. Bien. Eso también, por ejemplo, en la heterosexualidad, no hay una, a menos acá en Argentina, no hay una ley que diga que hay que ser heterosexual obligatoriamente, pero funciona como una norma. Exacto. Bien, hecha esta introducción, ahora sí, si les parece, pasamos al capítulo 2. El capítulo está subdividido en dos partes. Uno es la incitación a los discursos y el otro es la implantación perversa. Vamos primero a la incitación a los discursos. Acá lo que Foucault nos va a decir es que ha habido una explosión discursiva en torno al sexo, que ha proliferado desde el siglo XVIII toda una serie de discursividades sobre el sexo. Y se ha instalado, dice Foucault, la obligación de decirlo todo sobre el sexo. Les leo una frase del texto, una cita. La prohibición de determinados vocablos, la decencia de las expresiones, todas las censuras del vocabulario podrían no ser sino dispositivos secundarios respecto de esa gran sujeción. ¿Se acuerdan que en el encuentro pasado vimos el concepto de sujeción? Maneras de tornarla moralmente aceptable y técnicamente útil. O sea, todos estos refinamientos, toda esta época victoriana que decía, no hay que hablar de este modo, no hay que hablar del otro, en realidad, dice Foucault, son dispositivos secundarios a lo primario que vendría a ser la difusión de discursos, la proliferación de discursos, y que esta decencia de las expresiones a lo que va a servir, a lo que va a ser solidario, es a que se refine el lenguaje para hacer proliferar más discursos, para que pueda hacer que los discursos proliferen más y mejor. Y Foucault va a traer una serie de ejemplos de distintas formas de esta obligación de decirlo todo sobre el sexo. La primera es la pastoral cristiana. Dice que después de la Contrarreforma se incrementó mucho el dispositivo de la confesión, que se debía decir todo. El otro ejemplo que da es el Marqués de Sade, esta cuestión de el placer de escribir y del placer de mostrar, de exhibir eso que se ha hecho o eso que se fantasea, que también es decirlo todo sobre el sexo.
Y también menciona, esto me llamó la atención, un texto anónimo que se llama Mi vida secreta, que son 11 tomos. 11 tomos contando todo lo que hacía sexualmente una persona. Bueno, 11 tomos, pero... Bueno, ahí se ve, dice Foucault, esta cuestión de la obligación de decir todo sobre el sexo. Pero Foucault no se queda en la cuestión de Sade o en la cuestión de la iglesia, sino que va más allá y trae otro tema. Un dato al margen es que Lacan tiene un texto que se llama Kant con Sade. Me acordé porque antes de empezar el taller que estábamos charlando hablábamos de Kant y Lacan va a decir que Kant y Sade en el fondo no son tan diferentes. Que uno, ¿qué diría? Kant es la suma rigurosidad con el deber. En Kant, en la ética de Kant, está bueno el imperativo categórico, dejar de lado absolutamente lo que uno quisiera para hacer lo que se debe hacer. Y en Sade está nada, sodomia, matar a la madre. Bueno, el texto que más me gusta del Marqués de Sade, que yo lo recomiendo mucho, 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 es Filosofía del tocador. Es arte ese texto, arte, arte total. Entonces uno diría, ¿cómo es que estas dos cosas Kant y Sade, cómo es que se parecen según Lacan? Bueno, porque Lacan va a decir que los dos son perversos, en el fondo los dos hacen una anulación absoluta del deseo. Kant por el deber y Sade por, bueno, por hacer gozar al otro, digamos, por ser instrumento del goce del otro. Y Kant porque con todo su imperativo, o sea, está llevando al sujeto hasta las últimas consecuencias del deber, anulando cualquier, barrando al sujeto absolutamente, angustiando al sujeto absolutamente con su ética. Bueno, al fin, me desvié un segundo. Volvamos a Foucault entonces. Decía, por un lado, estaba mencionando estos ejemplos de la obligación de decir la verdad. Y está la confesión mediante la pastoral cristiana, Sade, y va a introducir otro concepto Foucault, que es la cuestión de la población. ¿Y qué va a decir Foucault respecto de la población? Va a decir que el sexo no es solo una cosa que se juzga, sino es una cosa que se administra, dice. Hay que regularlo, darle utilidad y dirigirlo. Es decir, está instrumentalizado para que en pos de la productividad. Esta segunda, recuerden que estamos en un texto que está en este segundo momento de la obra de Foucault en relación al poder. Del poder productivo, ya dijimos, el poder disciplinario, que también es un poder productivo. Entonces el poder se lo administra para producir mejor. Se debe reglamentar el sexo mediante discursos útiles y públicos. Y acá aparece en el siglo XVIII el concepto de población. ¿Por qué? Porque para estudiar una población, para estudiar cómo crece o decrece, hay que estudiar la natalidad, la mortalidad, la duración de la vida, la fecundidad, la morbilidad, la frecuencia de las enfermedades, la edad de matrimonio. Entonces, dice Foucault, en el corazón del problema de la población, el sexo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el sexo, esto también lo voy a decir en el capítulo 5 del libro, articula lo individual y lo social. Articula lo individual y lo vincular, ¿sí? Es al mismo tiempo algo del individuo y algo vincular. Entonces, sirve, el sexo es como el puente articulador entre la anatomopolítica y la biopolítica. La anatomopolítica es el ejercicio del poder sobre el cuerpo individual y la biopolítica es el ejercicio del poder sobre el cuerpo social. Repito, el anatomopoder es el ejercicio del poder sobre el cuerpo individual y el biopoder es el ejercicio del poder sobre las poblaciones. Y pensaba en relación a esto, a que surge el estudio de las poblaciones,
¿cómo se dio en nuestro país? Entonces me puse a pensar y bueno, lo primero que se me vino a la mente es Alberdi. Alberdi, que fue el autor intelectual de la Constitución del 53, de 1853. ¿Qué decía Alberdi? Gobernar es poblar. ¿Y en qué siglo vivió? En el 19. Bueno, Foucault dice que esta cuestión del estudio de la población comienza en el 18, así que está bien que si este autor lo hace en el 19, significa que ya está instalada la cuestión. Y además de Alberdi, pensaba en la tradición argentina que es una tradición muy pronatalista desde sus orígenes. Pronatalista para ciertos cuerpos, porque ya sabemos que tuvimos la campaña del desierto, aniquiló a toda la población originaria de la Patagonia. Después también las élites odiaban a los gauchos, así que había que volver a poblar, pero no que se llenara de gauchos el país. Así que ocurrió toda esa serie de oleadas de inmigración. Querían que vinieran europeos muy cultos de Alemania y de Inglaterra, y le llegaron anarquistas italianos y españoles, digamos. Así que, bueno, no le salió a veces muy bien la jugada, pero fue la intención. Y decía también que Argentina tiene una tradición muy pronatalista, porque pensando, o sea, haciendo un análisis simple, comparativo con otros países, Francia, que tiene la extensión territorial de, no sé, 2, 3 provincias, tiene 67 millones de habitantes, y Argentina tiene 44. Somos un país poco poblado, muy poco poblado. Acá leo los comentarios. Dice Mariel, hay que tener para escribir tanto sobre el que escribió 11 tomos. Sí, la verdad. Cuánta cosa que hizo el señor. Sí. Yo quería agregar una cosita, que es que sí, la Argentina es un país muy pronatalista en función de que ha sido históricamente muy maternalista, ¿no? Que es como que es muy actual este cuestionamiento al deseo de maternidad, pero históricamente la Argentina ha como... Incluso las primeras feministas anarquistas ensalzaban como el valor y el rol de la maternidad. El movimiento feminista en Argentina demoró bastante en poder como poner en cuestión la maternidad y el rol de la maternidad, y el peronismo cuando amplió derechos hacia las mujeres, como que uno de esos derechos que amplió a uno de los sujetos como que más fuerte recibió estos derechos fueron las madres. Que bueno, que las madres solteras dejaron de ser cuestionadas y demás, y como que se generó toda una protección, pero siempre fue una protección al ejercicio de la maternidad y no una protección a la hora de poder decidir si efectivamente teníamos ese deseo o no. O sea, digo, todavía no sale la ley del aborto y demás. Sí, traje además, para profundizar un poquito más en esto de Argentina, brevemente con los modelos económicos que tuvimos, o sea, con el modelo agroexportador, como decía, campaña al desierto, genocidio de los pueblos originarios y traer inmigrantes. Después, como decía la Juli, el modelo de sustitución de importaciones y el peronismo y lo que vino después del peronismo. Decía que con el peronismo y el modelo de sustitución de importaciones aparece toda una corriente fuerte pronatalista, que en el peronismo se llama pronatalismo incentivador, porque es a través de beneficios económicos, social, derechos sociales, derechos económicos, y posterior al peronismo, pero dentro del modelo de sustitución de importaciones, ya con la Revolución Libertadora, es un pronatalismo coercitivo. ¿Por qué? Porque hay restricción en el acceso a los métodos de anticoncepción. Y este pronatalismo coercitivo perdura posteriormente en el modelo aperturista, en el modelo neoliberal, las dictaduras, la última dictadura, y bueno, el neoliberalismo sigue después de la dictadura con el menemato y hasta el 2001, y bueno, sigue el pronatalismo coercitivo, y después en este último modelo del kirchnerismo, que yo tengo entendido que saben cómo se denomina económicamente
del 2003 a la fecha, se llama modelo agrominero exportador. O sea, yo lo estudié que se llamaba así el modelo. Y acá lo que hay, lo que yo entiendo que hay en la temática poblacional, las políticas sobre la población, es una tanatopolítica, es una necropolítica. Tanatopolítica según Expósito y necropolítica según Membe, donde tenemos los benditos commodities, esto de la soja y de la megaminería, que nos traen el glifosato y nos traen toda la contaminación, y que como somos un país tercermundista con tanta deuda y toda la cuestión, se apela al commodity bendito y a costa de la destrucción de la salud de la población. Zonas de sacrificio, exactamente, zonas de sacrificio. Y esto que decía la Juli de esta tradición tan maternalista de la Argentina, tenemos un país con matrimonio igualitario, con reproducción asistida, con asignación universal por hijo. No quiero decir que la gente tiene hijos por la asignación, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que es una política de protección, pero no con aborto, no con aborto legal. Incluso técnicas anticonceptivas, métodos anticonceptivos como la ligadura de trompa, no es algo fácil de acceder si no has tenido muchos hijos o si sos muy joven. Sí es muy fácil de acceder si es una persona con discapacidad. Ahí justo sí hacen la ligadura de trompa, pero mujeres con pocos hijos, jóvenes, es difícil acceder a ello. Y también podemos pensar dentro de la biopolítica todas las políticas del coronavirus, todo el famoso ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, son políticas de protección de la vida de la población. Bien, eso como para situar estas ideas y pensarlas en nuestro contexto. Pero volviendo al tema, estábamos en que Foucault está hablando en este primer apartado de que hay una obligación en la modernidad de dar cuenta de la verdad, de decir la propia verdad, y que lo encuentra en la confesión cristiana, en Sade, en el estudio de la población, y por último va a traer el tema de la sexualidad infantil como otro de los ámbitos de otra discursividad que surge en relación a decir la verdad del sexo, como otro de los tantos discursos sobre el sexo. En la página 37 dice Foucault, dice así: se dice que estaba oculta la sexualidad infantil hasta 3 ensayos y el pequeño Hans. Capaz que si ustedes leyeron esto dicen, ¿qué cuerno es esto? 3 ensayos y el pequeño Hans son obras de Freud, ¿sí? 3 ensayos y 3 ensayos para una teoría sexual, y el pequeño Hans es el análisis de un caso de una fobia infantil. ¿Y qué va a decir Foucault en relación a esto? Dice, no es que recién aparece en el 1900, sino que mucho antes ya está presente en el discurso la cuestión de la sexualidad infantil. Más, digamos, no está presente, pero no es que se dice del mismo modo, se dice de otros modos, dice Foucault. Por ejemplo, mediante la arquitectura. Hay un discurso de la sexualidad a través de la arquitectura. Y menciona algunas cuestiones que me hicieron pensar en un ejemplo, que es el siguiente. Los baños de los colegios. ¿Se acuerdan los baños de los colegios? ¿Cómo son? ¿Qué tienen de singular? Separación por sexo, ¿no? ¿Qué? Género, bueno. Están diferenciados, sí, primero, por ahí. Están separados por hombre y mujer, digamos, sí. Por el binomio. Sí. Pero, y además de eso... Preciado tiene un libro sobre eso que dice también que funcionan los baños, además de para segregar, para... ¿Cómo sería? Como estabilizar las normas también, las cosas que se hacen adentro, digamos, como para verificar la sexualidad. Para reafirmar los géneros. Esta no me salía la palabra, sí. Mear y cagar se llama.
Un texto cortito es. El ejemplo que pensaba yo es que las puertas de los baños están cortadas, no llegan hasta el piso. O sea, son puertas más chicas, la de los baños. ¿Por qué? Para ver cuántos pies hay abajo, para ver cuántos pies hay del otro lado. Tiene que haber dos, o sea, un par tiene que haber de piernas, no pueden haber 4 zapatos, porque se nota que estarían haciendo algo, ¿no? Entonces, como, eso está pensado, esa es una arquitectura que habla del sexo de otro modo, que no es haciendo un escrito como Freud, ¿no? A ver, dice, el museo apagado. Mariel dice, yo lo leí acá, el museo apagado, pornografía, arquitectura, neoliberalismo y museos. Y dice Foucault, entonces no es algo que comienza recién en 1900 con Freud y 3 ensayos. De todos modos, yo quisiera contarles un poquito 3 ensayos para que vean de qué va esa parte de eso que menciona Foucault. Les cuento así rápidamente 3 ensayos. 3 ensayos es un texto de Freud de 1905. Los 3 ensayos son, el primero es sobre las aberraciones sexuales, el segundo es sobre la sexualidad infantil y el tercero se llama La metamorfosis de la pubertad. Obviamente el que habla de la sexualidad infantil es el segundo, que se llama la sexualidad infantil. ¿Y qué va a decir Freud acá? Freud va a decir que hay una sexualidad infantil, que la sexualidad en el ser humano es bifásica, que tiene 2 fases. La infantil, después hay un periodo de latencia, según Freud, y después, de la adolescencia a la adultez, la otra parte. Y va a decir además que las niñeces son perversos polimorfos, es decir, que sienten placer en una amplia variedad de prácticas, en una amplia gama de prácticas sin escrúpulos, sin vergüenza, sin culpas y sin asco. Tienen inclinaciones sádicas, los niños son malvados, pueden ser muy malvados, no son angelitos. Disfrutan de hacer daño, por eso el sadismo. Disfrutan de oler cosas, tienen también inclinaciones voyeristas o pueden tenerlas, curiosean, disfrutan del curiosear, miran qué hay debajo de la falda, levantan. Y también entre las perversiones está el masoquismo, es decir, disfrutan de sensaciones fuertes, o sea, sí, pueden tener placer ahí también. Es este terreno árido. Pero algo que está bueno para pensar acá es que a veces los padres castigan físicamente al niño, entendiéndolo desde la perspectiva cognitivo-conductual de un castigo positivo, hacer un castigo que de algo aversivo hacia la otra persona. Si quieren ver todos los tipos de castigo y de refuerzo, están en el video de la naranja mecánica, que está público en YouTube, así que ahí vamos vinculando los distintos videos. Y entonces el castigo físico se realiza desde el adulto para disminuir la frecuencia de la conducta de un niño en teoría. Pero pensemos que si las niñeces tienen o pueden tener tendencias masoquistas por ser perversos polimorfos, se le pega al niño y entonces el niño lo hace más la conducta, no menos. Porque es complicado, es árido el terreno. Pero, digamos, en esa sensación corporal el niño recibe algo del orden de lo placentero, aunque sea maltrato y aunque no esté bueno y no decimos ni que hay que hacerlo ni nada. Pero eso permite entender por qué a veces los niños repiten o hacen más las conductas que por las cuales después reciben castigo físico, en vez de reducirlas. Y acá, en estos conceptos de Freud, está lo que se denomina las distintas etapas de la sexualidad, las fases. Primero viene el oral. La oral va de los 0, o sea, del nacimiento, hasta el año y medio. Acá
la pulsión sexual. Recuerden que para Freud lo sexual no se reduce a la genitalidad, sino que es un concepto más amplio. Y acá la pulsión sexual está apuntalada, apoyada en la alimentación, en la lactancia. Y también se le llama oral, o también se le llama oral canibalístico, porque es como que el niño se quiere comer la teta de la madre. Y de esto quedan resabios en la adultez, porque uno dice, te voy a comer a besos. Y por eso las personas besamos también, porque la boca ha sido una zona que ha quedado erogeneizada. Después vendría la fase anal o sádico-anal. Freud dice que estas fases son como un ejército, digamos, como que la libido es un ejército. Entonces va a un territorio, llega y después la mayoría se desplaza y queda una parte muy reducida cuidando ese lugar. Entonces esto es lo mismo. Primero hay mucha libido en la zona oral, después queda un poquito y el resto se desplaza a la zona anal. Y cuando queda mucho, es el concepto de fijación de Freud, ¿no? El pucho, tomar, bueno, las fijaciones orales, ¿no? Que ya se imaginarán cuáles son. Después está entonces la anal, o también llamada sádico anal, que va del año y medio a los 3 años. Acá la cuestión está en la defecación, como el nombre indica, y está en la cuestión de contener y expulsar heces. El niño puede interpretar que las heces son un regalo que se da, porque es algo que sale de él, un regalo. Vieron que las niñeces agarran la caca, la tocan, la tiran por la pared y se les tiene que enseñar a no hacer eso. ¿Por qué? Porque el asco a la materia fecal, el asco a las heces es cultural, no es natural, es aprendido. Y es sádico también porque el niño puede castigar con sus heces, o sea, no me dejas jugar a tal cosa, no sé qué, me retás, pum, se caga el niño y la madre tiene que ir a limpiarlo. Toda la cuestión puede ser un regalo, pero también un castigo, una forma de castigar. Entonces está la cuestión de la violencia también, el contener, expulsar. Contener los impulsos, expulsarlos. Y la cuestión de las normas, los horarios. Y acá está, digamos, los resabios que quedan, que se pueden encontrar en el lenguaje son, por ejemplo, te voy a cagar a trompadas o te voy a hacer cagar. Como esa cuestión de vincularlo con la agresividad, con la parte sádica. La tercera etapa... Pablo, sí. una pregunta sobre la etapa anal. Yo tenía entendido que tenía algo que ver con que al defecar él implicaba que le tocaban los genitales y eso lo excitaba o le excitaba. Bueno, hay una cuestión de la limpieza, que es lo que yo iba a traer ahora con la cuestión fálica, con la tercera etapa fálica, que, mira, lo digo porque también sirve para eso que vos decís, porque también es una zona que se higieniza. La etapa fálica de los 3 a los 6 años está apuntalada en la higiene también. ¿Por qué? Porque tanto la zona del pene, de la vulva y también de la zona anal, hay que higienizarla. La zona... digamos, el sistema urológico es una zona de fluido, entonces hay que limpiarlo y limpiarlo con cuidado. Y al limpiarlo con cuidado, ¿qué se está indicando desde la cultura? Que ese es un lugar de placer, que ese es un lugar que hay que cuidar. Por eso no se hace así. No, se limpia con cuidado. Y acá en esta etapa aparece también la cuestión del Edipo, porque aparece la premisa universal del pene, según Freud. Todo esto es según Freud, que es la idea de que el niño cree que todas las personas tienen pene. Y si la niña no tiene es porque se lo han cortado. Y ahí le aparece el temor a la castración y el temor a que el padre le corte el pene por desear a la madre. Y el niño entonces elige a su pene, hace esa elección narcisista en vez de elegir a la madre, renuncia a la madre y busca en el exterior a alguien para todo el cuentito de la heterosexualidad, del cual charlamos el lunes en el conversatorio. Nada, ahí está la cuestión de Edipo y el superyo, el superyo como el heredero del complejo de Edipo y el superyo como esa instancia de prohibición y esa instancia cultural. Y con el surgimiento del superyo aparece entonces esta censura, esta represión de todos estos deseos infantiles, que por eso dice Freud que no nos acordamos cosas de la infancia debido a esto. Entonces acá Freud
postula que de los 6 años hasta la adolescencia, más o menos, hasta el inicio de la pubertad, mejor dicho, aparecen los diques psíquicos, que son el asco, la vergüenza, la culpa, el pudor, la repugnancia, que un nene ve a una nena y dice, qué asco, besarse, no, qué asco. El pudor, la vergüenza a ser visto desnudo, que en los primeros años no está. Y aparece como una sublimación que tiene que ver con que los niños se dedican a los juegos, al barrio, al club, etc. Esto hoy está puesto en suspenso, o sea, la sexualidad se da en toda la vida del sujeto, no hay una etapa de latencia al parecer. Y Freud dice, por último, ya me apuro un poco, que en la pubertad aparece este resurgimiento de la sexualidad, vinculado a los cambios hormonales para Freud, donde lo que va a ocurrir hacia la adultez es que el sujeto tiene que darle una primacía al coito y los placeres de otra índole, oral, anal, van a formar parte de los preliminares del sexo. Y lo último que digo de la sexualidad infantil es que para Freud, Freud utiliza el concepto de pulsión, es un concepto un poco complicado, pero entendámoslo como un impulso. Freud dice pulsión es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Es algo como que viene del cuerpo y se instala en el psiquismo, ¿sí? Es fronterizo y bueno, la pulsión es lo que, digamos, que empuja al sujeto de cierta manera a satisfacer ciertas tensiones o a reducir ciertas tensiones mediante satisfacción de distinta índole, porque el objeto es contingente de la pulsión. Y para Freud, en la sexualidad infantil, la pulsión es parcial, es decir, que se satisface de manera independiente, de manera autónoma, de manera separada, diferente en la adultez, donde se unifican, ¿sí? Para Freud en la adultez se unifica todo y lo principal es el coito, mientras que en la niñez está lo oral por un lado, lo anal por otro, ¿sí? Como separado, independiente, autónomo. Y la sexualidad infantil es autoerótica, encuentra la satisfacción en el propio cuerpo. Está la cuestión de la masturbación infantil, por ejemplo el chupeteo. Freud dice que chuparse el dedo es la masturbación infantil, no es como la masturbación adulta, que está centrado en los órganos genitales, sino que en este caso es, por ejemplo, el chupeteo, la boca. Y la pulsión, por último, nace apuntalada en funciones biológicas, que ya lo dijimos, la nutrición, la defecación, la higiene. Bien, eso es lo que dice Freud en 3 ensayos. Y después, además, Foucault menciona el texto de El pequeño Hans, que es un caso de fobia infantil, pero que no vamos a profundizarlo acá. Volvamos entonces ahora a Foucault. Entonces, volviendo a Foucault, la sexualidad infantil no es que estaba oculta hasta 1900, donde Freud la descubre, sino que estaba presente de otros modos, como en la arquitectura. Y existe en la modernidad una multiplicidad de discursos sobre el sexo. Va a estar el discurso médico, el discurso jurídico, el discurso pedagógico, el discurso económico, biológico, psiquiátrico, demográfico, psicológico, psicoanalítico. O sea, a diferencia de la Edad Media, donde hay un discurso algo unitario sobre la carne, la penitencia y la confesión, acá lo que va a haber es una multiplicidad de discursos, una multiplicidad de disciplinas que van a hablar sobre el sexo. Hay una saturación incluso. Y lo que hay en la modernidad, dice Foucault, también es una dispersión de los focos de emisión de los discursos. O sea, desde múltiples disciplinas. Bien, hasta acá la parte 1 del segundo capítulo. Ahora les propongo pasar a la parte 2. ¿Comentarios o voy a la parte 2? Sí, yo quería decir que ahí me parece una idea acá que Foucault no la dice así con todas las letras, pero que es como que medio que está implícita, que es que el sexo hace su aparición como discursivo. O sea, dice que hay una multiplicidad de discursos que incitan a hablar del sexo, o sea, que entra por múltiples de múltiples instituciones y demás, pero me parece que lo que está ahí como que no lo termina de decir es que el sexo es discursivo fundamentalmente.
O sea, y que la ilusión de que es una profundidad, algo secreto, que nunca se termina de atrapar y siempre hay que hablar de eso porque nunca se va a llegar a la verdad que hay ahí, es parte de un hecho discursivo también. Totalmente. Pensar que el sexo está en el fondo, la verdad oculta en el fondo, como el inconsciente, es un hecho discursivo, así como contemplar que no es la verdad del sujeto. Totalmente, Narela, me pareció re atinado tu comentario, sí, tal cual. No sé si sobre Freud querías agregar algo de lo que dije de 3 ensayos, o si te parece que está bien. Eh, no, sí, bueno, lo que vos decías de que la sexualidad infantil no es un patrimonio exclusivo de Freud para nada. O sea, de hecho Freud toma el concepto de sexualidad infantil, lo toma de otro autor, que ahora no me acuerdo el nombre, pero lo toma de otro autor. Ya, o sea, ya se venía hablando de eso. Pero bueno, él dice, yo soy la primera persona que habla de esto y por eso me resisten tanto y qué sé yo. De hecho, en la película La pasión secreta de Freud, una película de los años 60, Ese iba a hay mencionar. una escena. Claro, la escena donde él está dando una conferencia frente a un auditorio de médicos y la gente le grita, no lo deja hablar porque él está hablando de sexualidad infantil. O sea, la película lo representa como muy exagerado. Sí, esa es una película que empezó a escribir Sartre. Justo me acordé de lo mismo iba a mencionar. Después Sartre escribió un guión muy largo y lo abandona al parecer, pero sí, está buena. La película igual me gusta, me parece una linda película, es una película en blanco y negro, bastante vieja, pero sí aparece eso de Freud como el único hablando de sexualidad infantil en un congreso y todos horrorizados. Sí, totalmente. Avanzo a la parte 2. La parte 2 se llama la implantación perversa. Y acá Foucault va a hacer una pregunta muy interesante para mí, que dice así. Toda esta proliferación de discursos son para producir una sexualidad genitalmente centrada, una sexualidad económicamente útil y políticamente conservadora. Todo esto es para hacer de la sexualidad algo rentable, útil económicamente, conservador en lo político. Es decir, para crear familia heteromonogámica y nada más que eso, entiendo yo. Y responde Foucault, yo todavía no sé si tal es finalmente el objetivo. Qué interesante, o sea, porque uno, así como yo, la primera vez que lo leí como pensaba, sí, todo esto es para heterosexualizar a la población, para que sean todos reproductores. Y Foucault dice, yo no sé si tal es finalmente el objetivo. Ahora vamos a ver por qué dice eso. Dice Foucault que hasta el siglo XVIII la relación matrimonial era el foco más intenso de coacciones, de restricciones, de prohibiciones y de observaciones, de señalamientos. Se miraba hasta el siglo XVIII qué es lo que hacía qué es lo que hacía la pareja, el matrimonio. Y a partir del siglo XVIII y XIX se empieza a hablar menos de esto para comenzar a hablar más de las otras sexualidades, de las sexualidades periféricas, de la sexualidad de los locos, de la sexualidad de los criminales, de la sexualidad de los niños. Y dice Foucault de la sexualidad de los que aman al otro sexo. Miren cómo lo dice, ya vamos a ver por qué. No dice homosexualidad, sino dice los que aman al otro sexo, porque, bueno, lo adelanto, pero es que homosexualidad es un concepto en formación en esos momentos, ¿sí? No es un concepto ahistórico, homosexualidad. Y esto lo vuelve a decir Foucault en la página 56. Ya vamos a volver a eso, pero se vuelve a detener en esta cuestión. Decía entonces que se va a pasar de centrar la mirada en la sexualidad del matrimonio para pasar a la sexualidad de los locos, de los niños, de los criminales. Y va a surgir, dice Foucault, todo un proceso de diferenciación de las perversiones, de clasificación de las perversiones y de esencialización, como que se las fija un cuerpo. Dice Foucault, la innumerable familia de los perversos, vecino de los delincuentes y pariente de los locos. Esto me hace acordar a lo que hablábamos en el conversatorio el lunes, de la patologización de la diversidad sexual. Esa frase de pariente de los locos. Entonces, bueno,
aparecen todas estas sexualidades periféricas que se las estudia, pero se las esencializa. ¿Sí? Se las esencializa, o sea, la persona es eso, no es que practica eso, sino que es eso. Y toda esta cuestión, dice Foucault, no se la puede entender en términos represivos solamente. En términos de represión la cuestión es ambigua, dice, porque por un lado se montan mecanismos de vigilancia de esas perversiones, se las estudia y se incentifica esa observación, pero por el otro lado dice que a veces hasta se atenúa la severidad de las penas. Entonces ahí Foucault sigue insistiendo en que no nos sirve pensar el poder en términos de represión. Produce como cuatro operaciones de desplazamiento Foucault para pensar el poder de una manera diferente a la prohibición. Una es pasar de pensar la ley y la penalidad, esto que decíamos al principio, poder soberano, ley, a pasar a pensar en términos de medicina y educación, de disciplina, de norma. Segundo punto, dice Foucault, pasamos de pensar prácticas a pensar las perversiones como una especificación de individuos, ¿sí? Es decir, se da una realidad visible y permanente a estas perversiones. Se las analiza en el sentido de separarlas, diferenciarlas, ¿sí? Una de otras y describir cada una de ellas. Se las clasifica y se las esencializa, ¿sí? El ejemplo de esto es lo que Foucault dice de la homosexualidad. Foucault dice, el sodomita era un relapso, un reincidente, era un delincuente el sodomita. El homosexual es ahora una especie. O sea, la sodomía era un acto prohibido, era un sujeto jurídico, el sodomita, era un delito. En cambio, la homosexualidad pasa al terreno médico. El homosexual es un personaje, tiene un pasado, tiene una historia. Por ejemplo, no sé, se vincula muy mal con su padre y están muy apegados a su madre, el típico cuentito ese, ¿no? Como esa unificación de historia. Tienen humor, son graciosos, un carácter, una forma de vida, liberal, por ejemplo. O sea, nada del ámbito de su personalidad y de su vida escapa a su sexualidad. Nada está por fuera, nada queda sin ser afectado por la sexualidad. Cualquier característica de personalidad puede vincularse a eso. De hecho, se habla de hermafroditismo del alma, o sea, homosexualidad como hermafroditismo del alma. O sea, el alma es lo de adentro, es lo que no cambia, según Don Platón. Entonces, está esta cuestión de esencializar algo que es una práctica. Esto que Foucault, vieron que recién les mencioné, que Foucault dice los que aman al otro sexo. Bueno, porque Foucault es un gran historiador y se da cuenta de esto, de que los conceptos son históricos, entonces él no cae en esa cuestión. Pero hay otro libro, por ejemplo, que a mí me gusta, pero que sí cae en este problema, que se llama Brujería y Contracultura Gay. Está bueno, habla de las prácticas, habla de las prácticas entre personas del mismo sexo en la antigüedad, en la Edad Media, pero todo eso le llama homosexualidad al libro, y la verdad es que no es así porque no existía el concepto, y homosexualidad refiere a esto, a una cuestión más esencializada del sujeto. En ese momento habían otros protocolos sexuales, otra manera de entender la sexualidad, entonces no aplica ese concepto. Sin embargo, hay otro libro donde está... Sí. Yo tenía una pregunta. ¿Por qué hablamos de esta conducta que está esencializada y no biologizada cuando te referís a homosexualidad? Porque me parece que tiene más que ver con los términos biológicos. Está bien que se llevan a tratar de describir una esencia como si esa práctica hiciera la totalidad, pero bueno, me parece que tiene influencia de la biología. Sí, estoy de acuerdo con vos, porque aparecen todos estos estudios del gen, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? El gen homosexual, toda esa cuestión, medir los cráneos, todas esas pseudociencias que surgieron en esa época, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, esencialización, biologización, se lo ancla en el interior del sujeto, sí. Acá dice Lean, gran libro, parecido a Calibán y la bruja, sin caer en el binarismo solamente. Sí, Calibán y la bruja trabaja la cuestión de la mujer en la Edad Media y Brujería y Contracultura Gay trabaja la cuestión de la diversidad sexual en la Edad Media, y también tiene algunos como capítulos sobre la antigüedad y sobre la modernidad también, si mal no recuerdo. Pero lo que les quería decir es que hay otro texto que no cae en esta ahistoricidad, que es la invención de la cultura heterosexual. Ese no cae en el anacronismo porque justamente va a ir describiendo el surgimiento de esta heterosexualidad como régimen político, de la cultura heterosexual. Habla de cómo van surgiendo los poemas que hablan del amor heterosexual, cosa que en un momento no abundaba, y sin embargo hoy el 99% de las canciones hablan de eso, y en un momento no fue así. Entonces se va a preguntar por esta cuestión, por este desarrollo, cómo es que surgió toda esta cultura heterosexual. Porque coito heterosexual siempre ha habido, y si se quiere mantener la especie, bueno, ya no se necesita igual para mantener la especie, pero siempre ha habido, digamos, para mantener la especie en otros tiempos que no teníamos los avances tecnológicos que tenemos hoy. Pero cultura heterosexual no siempre ha habido. Entonces se pregunta por esto, por la invención de la cultura heterosexual. Y les traje acá una cita del texto este que se llama La invención de la cultura heterosexual, donde el autor habla sobre Foucault en un momento y dice: él, Foucault, trabajó en la historia de la sexualidad, en tanto que lo que aquí propongo es una historia de la heterosexualidad. El problema no es por qué hablamos tanto de sexo, que para Foucault ese es el problema, ¿no? Foucault se pregunta por qué hablamos tanto de sexo, sino que la pregunta de este libro es ¿por qué hablamos tan poco de heterosexualidad? Foucault se preguntaba por qué hablamos tanto de sexo, y este libro se pregunta por qué hablamos tan poco de la heterosexualidad. Y bueno, en este libro que se llama La voluntad de saber, ¿no? Entonces dice el autor: la voluntad de saber la sexualidad encubre la voluntad de esconder la heterosexualidad, ¿no? Me encantó la vuelta que le da a este libro para pensar otra cosa. Y no sé cómo estamos con el tiempo. Bueno, les había traído algo sobre la invención de la cultura heterosexual, pero no sé si vamos a llegar con el tiempo. Rápidamente se los digo. El libro investiga a partir del siglo XIII cómo comienza a aparecer la cultura heterosexual y analiza cómo, cuando surge desde lo cultural esta incitación o esta invitación o esta apología de los vínculos heterosexuales, aparecen tres resistencias. La resistencia caballeresca es una, de los caballeros, justamente, de la camaradería, de la amistad bélica, ¿no? de la amistad de los compañeros de lucha, de una masculinidad muy, muy ruda, muy de cómo se aparece el estereotipo de este sujeto del varón en la Edad Media, que se resiste porque para poder llegar a ese romanticismo con ese vínculo heterosexual va a tener que modificar esa subjetividad. Y es muy interesante porque, así como el otro día hablábamos en el conversatorio de que en nuestro tiempo, que hoy la mujer tiene un doble vínculo, es decir, mandatos contradictorios en simultáneo, en esta época ese doble vínculo apareció sobre los varones, porque si se juntaban mucho con los hombres, ¿sí?, estos caballeros, les empezaron a decir sodomitas, o sea que andaban teniendo relaciones entre ellos, anales. Pero si se juntaban mucho con las mujeres, le empezaban a decir afeminados, ¿no? Como hoy, en nuestro universo heterosexual, el afeminado y el sodomita son la misma persona, son el homosexual. Pero en ese momento, siglo XIII, estaba ahí como surgiendo la heterosexualidad en términos culturales, en un mundo muy homosocial, con todas estas guerras, con las cruzadas, un mundo de fuerte amistad masculina. Entonces, bueno, que igual esto pasa hoy. Si el chico se pone novio, está mucho con la chica, le empiezan a decir pollerudo, no sé qué. Bueno, ya desde el siglo XIII estaba esto de el varón
en la encrucijada entre estar mucho con los hombres, que empiezan a decían sodomita, y estar mucho con las mujeres y como tener modales más finos para el cortejo, y ser tildado de afeminado. Que hoy, paradójicamente, un caballero es un hombre que es así, que es cordial con la mujer, no el caballero de ese momento. Acá se ve cómo venció a la cultura heterosexual, porque ese caballero hosco, rígido, duro y rudo se terminó transformando en el caballero cordial, romántico. Entonces ahí, pum, ganó la pulseada la heterosexualidad. Después habla de la resistencia clerical, el rechazo a la carne, el rechazo al sexo, y cómo terminó siendo vencido también por la heterosexualidad. Por ejemplo, al convertir el matrimonio en un sacramento, o sea, se impuso la heterosexualidad sobre lo que pensaba inicialmente la Iglesia, del sexo como pecado. O sea, sigue siendo pecado, pero en cierto ámbito no, o sea, se legitima en la pareja y tal. Y por último, habla de una última resistencia, que es la médica, que dura muy poco, porque en realidad la medicina moderna ya está instalada la heterosexualidad como régimen político. Pero en la medicina, antes también, la medicina no tan moderna, se hablaba de la enfermedad del amor desde la antigüedad. Después pasó a llamarse la erotomanía. Lo estoy resumiendo muchísimo este libro para no aburrirlos. Y miren qué curioso, el concepto de heterosexualidad surge también como patología. Surge en 1893 para dar cuenta de esta erotomanía, de un deseo exacerbado por alguien del sexo opuesto. E inicialmente estaba la normalidad, la heterosexualidad y la homosexualidad como patologías, esas dos, y después van cambiando los manuales y aparece solo homosexualidad, y después lo otro es la normalidad. Se equipara heterosexualidad y normalidad. Pero en un momento la heterosexualidad estaba pensada como el deseo exacerbado. Entonces ahí está la cuestión de la resistencia médica, que es vencida también por la cultura heterosexual. A ver, leo. Tipos encerrados en abadías, totalmente. Los primeros cerveceros. Abats. Sí. Bien, volvamos a Foucault. Entonces yo estaba mencionando que existen 4 operaciones de poder diferentes a la prohibición. Dijimos la primera, de la ley a la norma; la segunda, la clasificación y esencialización de las perversiones; y la tercera ahora es que se pasa de la prohibición a los exámenes y las observaciones insistentes. Y acá aparece un mecanismo de poder-placer. El que pregunta, que tiene el poder de preguntar, siente placer al preguntar. Y por otro lado, el placer de escapar a ese poder, ¿no? El placer del perverso que logra fugarse. Por un lado, el poder de indagar, el poder de indagar que se ve investido de placer. Y por otro lado, el placer de mostrarse, de escandalizar, el placer de resistir, ¿no? Hay como un mecanismo de poder-placer. Poder y placer se entrecruzan. Quien indaga, quien interroga, se lleva un beneficio para él, siente un determinado placer, ¿no? Satisface sus tendencias bulleristas, por ejemplo, o cuales sean, o sus tendencias sádicas. Y por último, el cuarto punto de Foucault, la cuarta operación, es que va a hablar de dispositivos de saturación sexual. Y dice que si bien no se inventó en esta época las perversiones, sí se las hizo proliferar. Dice: las formas de una sexualidad no conyugal, no heterosexual, no monógama, son allí llamadas e instaladas. O sea, yo acá me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, si la familia heterosexual es la institución fundamental, la célula elemental, como le dicen, de la sociedad capitalista, por qué el poder vino a instalar esto otro? Les escucho. ¿Qué piensan, Julieta? ¿Qué sospechas? ¿Por qué, si el capitalismo requiere de la familia y de la heterosexualidad, por qué se instaló
y se solidificaron las perversiones. A ver, como pienso un poco, bueno, por qué la familia heteroburguesa es como, bueno, la respuesta un poco está quizás en el Calibán y la Bruja, que es como la posibilidad de producir sujetos que hagan un trabajo esclavo, mujeres y niñas, sobre todo mujeres, ¿no? Y lo de la producción de perversiones me parece que es como... Yo no sé si todo lo que ha pasado en el capitalismo ha sido tan pensado, pero me parece que un poco esa incidencia de lo médico sobre el matrimonio heterosexual, como que en un momento, no sé, se agotó el tema y se empezaron como a pensar estas desviaciones, ¿no? Como del núcleo, que sería la familia heterosexual, como se agotó el saber sobre ese núcleo, o de alguna manera como, no sé, se empezó a ir más como hacia la periferia. Sí me parece que terminó siendo como muy funcional al neoliberalismo, que sería como una etapa posterior, porque permite esto, como estos modos de vida que nos vende el capitalismo. O sea, como producir, bueno, puede ser Mariel, la Mariel dice acá, paren que leo completo, que puede ser para personificar el mal ejemplo y la construcción de un enemigo, puede ser como delimitar como más exactamente que sí y que no, pero a mí me parece que nada, que después de esa delimitación lo que se genera es como un nuevo mercado, digamos, como que les fue mucho más fácil al capitalismo asimilar estas identidades sexuales que estaban tan estereotipadas que lo que le hubiera sido asimilar identidades sexuales que no hubiesen estado tan estereotipadas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, establecer identidades para poder operar a partir de ahí, porque si no hay una identidad establecida, no se conoce al otro. Como con el poder colonial, se necesita conocer para ejercer el dominio después. O sea, eso permitió que después haya ciudades que ganen plata siendo gay friendly, ¿no? Y como, bueno, todo lo que ya sabemos que eso, para administrar, que administra un poco como que vieron que ahora hay un modelo de, no sé, lesbiana, feminista, joven, cabeza rapada, pañuelo, no, como que se generan estereotipos con los cuales, sobre todo en la adolescencia, es muy fácil identificarse y que son muy fáciles de manejar por el capitalismo, porque nada, por ahí podemos ver un pibe o una persona que no podemos como determinar a simple vista, no sé, como su género, pero sí podemos decir qué música escucha, a qué lugares iría, más o menos qué tipo de lecturas hace, podemos determinar más o menos el tipo de carrera que estudiaría si fuera a la universidad, ¿no? Como que todo esto lo podemos hacer porque el capitalismo, como para mí, no es que estuvo todo pensado de antes, ni a palos, pero sí tomó esta hiperidentificación desde lo sexual, pero también desde otras cuestiones, desde otros rasgos de la personalidad, y ya te genera como el tip. ¿Vieron ese meme que salen como los distintos vestidos de la Barbie? Bueno, te lo genera. ¿Qué querés ser hoy? ¿La lesbiana feminista que estudia psicología? Chica, ¿viste? No binaria, que no sé... Listo, tenés otro, ¿no? Como que me parece que eso no sé si lo pensó el capitalismo, yo creo que no, pero sí que fue ultra funcional. Sí. Yo pensaba un poco, por un lado, lo que va a decir Foucault es la cuestión del rédito económico, o sea, se mueven un montón de maquinarias económicas a partir de esto, lo médico, lo psiquiátrico, el porno, el prostíbulo, etcétera, como toda una serie de réditos económicos que reaparecen, o que aparecen mejor dicho, a partir de esta instauración de las perversiones. Que esto es lo que vos decís, Juli, como sacarle la beta económica. Y en relación a eso quería recomendarles una conferencia que se llama El Burdel del Estado, es de Preciado, y ahí va a hablar de cómo un señor que se llamaba Rétif Le Breton planeaba gestionar, posteriormente a la Revolución Francesa creo que era, planeaba gestionar un prostíbulo de manera estatal, porque quería controlar la sífilis, porque se desconocían las causas en ese momento. Entonces como
toda una cuestión no de negación, sino de, bueno, planificación, de administración, etc. Mi hipótesis, si me preguntan por qué se incentivó la identificación de estas perversiones, el anclaje esencialista, además de lo que ya hemos dicho, me parece que es porque, bueno, por un lado se las necesitaba estudiar, y para estudiar hay que fijar límites, hay que volver constantes las variables, ¿sí? Entonces, ya toda la sigla LGBT es toda una gran trampa, porque implica esencializar, clasificar, y bueno, eso antes no existía, ¿sí? Y después lo otro que pensaba es que, como les contaba, que esta cuestión de la cultura heterosexual comienza en el siglo XIII, según este libro que les decía. En el siglo XVIII ya está instaladísimo, entonces me parece que la heterosexualidad como régimen político ya estaba instalada en este momento, y que no resultaba problemático, no resultaba peligroso esta incentivación a discursos de estas perversiones, ¿no? Y lo comparaba un poco con la astrología, lo que dice Federici, que es que hoy la astrología no resulta problemática o amenazante para el capitalismo. En su momento, como dice Federici, en la época de la Casa de Brujas, en la Edad Media, sí era amenazante, porque no estaba instalada la subjetividad que está instalada hoy. Entonces, una diversidad, un modo de ser que hoy no pone en jaque al capitalismo, en otro tiempo sí lo puso, y por eso en un momento se reprimió, y hoy no se lo puede incluir, incentivar, estudiar, clasificar. Y les traje entonces, para finalizar las citas, lo que dice Silvia Federici en Calibán y la Bruja, en la página 196. Ahí ella dice: no sería fructífero investigar si estos poderes eran reales o imaginarios. Está hablando de los poderes mágicos, ¿sí? Igual, esperen, ¿no sería fructífero investigar si los poderes eran reales o imaginarios? ¿Cómo que no sería fructífero? Quiero saber si servía o no. Hay otro libro que me compré hace poco, que no lo he leído todavía, no he tenido tiempo, porque es un mamotreto así, que se llama El Mundo Mágico, de Ernesto de Martino, que ahí trabaja esta cuestión de la magia en la Edad Media. Ya cuando cuando lo lea, les cuento qué dice de esto, porque trabaja el tema, me parece, de si son reales o imaginarios. Pero bueno, volvemos a Federici. No sería fructífero investigar si estos poderes eran reales o imaginarios. Puede decirse que todas las sociedades precapitalistas han creído en ellos, y que en tiempos recientes hemos sido testigos de una revalorización de prácticas que, en la época a la que nos referimos, la Casa de Brujas y el pasaje de la Edad Media a la modernidad, hubiesen sido condenadas por brujería. Este es, por ejemplo, el caso del creciente interés por la parapsicología y la bioautorregulación, que se aplican cada vez más incluso en la medicina convencional. El renovado interés por las creencias mágicas es posible hoy porque ya no representan una amenaza social. La mecanización del cuerpo es hasta tal punto constitutiva del individuo, al menos en los países industrializados, que la creencia en fuerzas ocultas no pone en peligro la uniformidad del comportamiento social. También se admite que la astrología reaparezca, con la certeza de que aún el consumidor más asiduo de cartas astrales consultará automáticamente el reloj antes de ir a trabajar. O sea, no amenaza el capitalismo algo que en un momento que se lo reprimió, sí lo amenazó, digamos. No sé, a mí me hizo pensar eso. Yo iba a decir algo sobre lo último que dijiste, la cuestión de la magia, del encantamiento. Yo tengo otra hipótesis sobre eso, que es en realidad porque al producirse una mecanización tan profunda y una explicación científica o una búsqueda del discurso científico como válido para explicar las razones de por qué ocurren las cosas, el mundo pierde el encanto. Sí. Entonces, hay una necesidad de reencantar el mundo a través de nuevos discursos. Por ejemplo,
El Señor de los Anillos, por ejemplo, Harry Potter, Star Wars, por ejemplo, la meditación, ¿no? El consumo del occidental sobre ese mundo mágico, si se quiere, del oriente, de las prácticas orientales, porque justamente lo que ha pasado es que el pensamiento occidental ha expulsado y ha retirado toda la magia y todo el encantamiento que tenía, porque eso incluso se puede observar hasta en el modo de hablar. A principios del siglo XVIII y XIX había un modo muchísimo más metafórico del habla, de la expresión, y ahora tenemos que ser asertivos, precisos, puntuales, económicos al hablar. Esos son para mí los efectos, o las consecuencias de haber desencantado el mundo. Pensaba una cosa, que es que no es que el capitalismo hace a propósito algo intencionalmente. Esa idea también está vinculado a esto que les mencionaba al principio del poder como soberano o el poder disciplinario. Porque pensar que hay alguien detrás, una mano, un Rockefeller, un Bill Gates, que va tejiendo... No, porque el poder no controla sus efectos, entonces no funciona así. No es que hay un señor detrás manejando todo, sino que el poder, pensarlo así, el poder sigue siendo pensarlo en los términos del poder soberano, sino que son estrategias singulares que van apareciendo en lugares singulares que se van copiando cuando son eficaces en otros y se van replicando, y así se van armando las similitudes entre cárcel, fábrica, escuela y Lo que dice Federici en el Calibán un poco es como en ese momento que se reprimieron las prácticas mágicas, era porque la gente pensaba, suponte, bueno, me sale que hoy voy a tener un mal día, entonces no voy a trabajar, o voy a tener fortuna, o si hago tal cosa, tal hechizo, no sé qué, voy a tener fortuna, entonces ¿para qué forzarme? No digo que forzándose uno logra las cosas, no es meritocracia, pero digo, al operar esos pensamientos, esas ideas, perturbaban la posibilidad del surgimiento del sujeto que necesitaba en ese momento, que era un sujeto productivo, el sujeto que después se va a meter en la fábrica. Y los sujetos que creen en la magia no eran fáciles de meter en la fábrica, porque ¿para qué van a hacer eso? Para obtener dinero, si pueden hacer, ¿para qué van a tener una jornada laboral de un horario de 12, 14 horas si pueden con una magia pedirle riqueza a las divinidades? O cómo van a ir todos los días a trabajar y van a tener un ausentismo nulo si hay días de mala suerte donde no hay que salir de la casa, por ejemplo, ¿no? En cambio hoy, que sí tenemos esas ideas instaladas, podemos creer en la astrología porque vamos a seguir yendo a trabajar, es lo que dice Federici. Vamos a seguir mirando el reloj, vamos a seguir llegando puntuales al trabajo.